Tu palabra dice que si nosotros como padres humanos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Señor amado, llena cada vida, llena cada corazón, que Señor amado, cada uno podamos decirle: necesito, Señor amado, esa evidencia, necesito ese derramar de tu Espíritu en mi vida, necesito tener una vida cristiana verdadera, necesito tener una vida cristiana firme, necesito tener una vida cristiana que te agrade. Dame de tu Espíritu, Señor, dame de tu presencia, dame más y más cada día de ti, Señor, que no sea yo, que seas tú en mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Esta mañana se nos bendiga. Y si te ponen de pie unos momentos para leer la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo el Señor, aleluya. Abran sus Biblias en 1 de Samuel, capítulo 10, verso 6. Vamos a leer del verso 5 al verso 10. 1 de Samuel, capítulo 10, del verso 6, perdón, del verso 5 al verso 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Amén. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allí en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salieron salterio, panderos, flautas y arpas, y ellos profetizando. Cuando te haya sucedido esto, estas señales, haz lo que viene a las manos, porque Dios está contigo. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Gloria sea al Señor. Gracias, Cristo Jesús. En esta hermosa mañana, ore y hable con Dios, amén. Esperando que Dios bendiga a cada vida, a cada corazón. Gracias, mi buen Dios y Padre Santo. Toma el control de todo este servicio, esta predicación, y abra el corazón, abra el oyente. Recibe toda la gloria y alabanza, Padre Celestial. Solamente en ti hemos confiado. En ti esperamos, mi buen Dios y Padre Santo. Y toda gloria, toda alabanza es para ti. En el nombre de tu Hijo amado, gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, poderoso Dios. A tu nombre, gloria y alabanza. Porque solamente tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hermosa mañana, el pensamiento de esta mañana es: no pierdas la unción, su presencia en tu vida.
No pierdas la unción, su presencia en tu vida. Cuando Moisés empieza a salir de la tierra prometida, dice la palabra, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos salves. Todo esto, hermanos amigos, necesitamos esa unción de Dios para poder vencer. Miren lo que dice la palabra del Señor, allí en Éxodo 33, verso 10 y verso 11. Mucho cristiano quizás es salvo, su nombre está en el libro de la vida, pero no es suficiente ser salvo. No es suficiente que tu nombre esté en el libro de la vida. Necesitamos la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso dice la palabra del Señor allí en Éxodo 33. Para que venga en tu vida el Espíritu Santo necesitamos hacer cambios. Necesitamos que nuestra vida esté de acorde a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Éxodo 33. Tenemos que quitar algo que nos estorba. Para que venga en tu vida, en mi vida, el Espíritu Santo, necesitamos que venga a nuestra vida el Espíritu Santo. Pero tenemos que quitar aquello que nos estorba. ¿Qué dice, pastora, por favor? Éxodo 33, el verso 4 al verso 6. Si uno hace esa primera parte, hermanos amigos, Éxodo 33, del verso 4 al verso 6, es preparar tu corazón, preparar mi corazón para la venida del Espíritu Santo. Oyendo el pueblo esta mala noticia, tuvieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. A ver, se da cuenta que el pueblo de Israel que iba saliendo de Egipto a llegar a la tierra prometida hizo cambios. Cada quien sabe qué tenemos que dejar para que venga esa unción fresca sobre tu vida. Hay que hacer algo. Si tú anhelas o si yo anhelo su presencia, tenemos que hacer algo. Pero si no anhelamos nada, no hagas nada. Quédate como estás. Pero si tú anhelas su presencia en tu vida para avanzar, para que Dios te use, tenemos que hacer algo, dejar aquello que nos estorba. Dice la palabra del Señor, el pueblo guardó luto, se puso en luto ante Dios. ¿Por qué? Porque querían llegar a la tierra prometida, porque deseaban que Dios fuera con ellos, porque la presencia de Dios era con ellos, pero para eso tenían que hacer cambios. Y a veces el cristiano acepta al Señor, su nombre está escrito en el libro de la vida. Hasta ahí está bien, pero el problema es que no recibe la unción del Espíritu Santo. En una ocasión dice la palabra del Señor, hablando en Hechos, cuando viene a predicar cierto líder y les dice, recibieron el Espíritu Santo, ni hemos oído de él, ni sabemos de nada del Espíritu Santo. Por lo tanto, dice la palabra, en aquella ocasión, aquel varón, aquel apóstol oró y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mucha gente es cristiana y no sabe del mover del Espíritu Santo. Porque aquella persona habla, predica, enseña, es misionero, hace cualquier cosa para Dios y no lo usa, porque tiene la llenura del Espíritu Santo en su vida. Tenemos que anhelar, tenemos que buscar, pero para eso tenemos que dejar aquello que nos estorba. ¿Qué estorba en tu vida? ¿Qué estorba en mi vida? ¿Qué nos impide que venga el mover de Dios en tu vida? Tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Tenemos que aprender a dejar aquello que nos estorba. Veamos la palabra del Señor ahí en Hebreos 12, del 1 al 3. Para que venga sobre tu vida la presencia de Dios. En tu vida el Espíritu Santo. La unción del Señor en tu vida. Tenemos que dejar algo.
algo que nos estorba, el pecado, hermanos amigos, pesa y no nos deja correr. ¿Qué dice el pastor? Hebreos capítulo 12 del 1 al 3. Gloria al Señor, aleluya. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Se da cuenta? Corramos con paciencia. Quitemos todo el peso de pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia. Alguien nos mira, hermanos y amigos. Alguien nos mira cómo estamos haciendo las cosas. Alguien nos mira si somos cristianos con doble vida. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Alguien te mira. Padres, los hijos nos miran como somos como cristianos. Abuelos, los hijos nos miran como somos como cristianos. Teniendo alrededor una nube de testigos. La persona sabe que si usted es cristiana o cristiano, alguien está mirando su vida. ¿Qué testimonio damos como cristianos? Nuestra vida, cómo está reflejando el Dios vivo en tu vida o en tu corazón. Teniendo ¿qué dice el 2 al 3, pastor? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Se da cuenta, a veces uno se cansa de servir a Dios, se cansa de avanzar. Pero aquí dice la palabra del Señor, no se canse, sino que sigue avanzando hasta llegar a conquistar tu victoria. Necesitamos la unción en tu vida del Espíritu Santo. Cuando dice Samuel al rey Saúl, lo ungió con aceite, lo presentó, veas esto y aquello, y vino sobre su vida el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cada hombre y cada mujer que avanzó en la vida cristiana y tuvo grandes éxitos fue a través del Espíritu Santo. Pero llegó un momento en su vida del rey Saúl, un momento en su vida que así como hizo grandes victorias, fue a través del Espíritu Santo. Y qué triste pensar que ese Espíritu Santo, esas lenguas, no son permanentes, porque si descuidamos, el pecado empieza a llenar nuestra vida de rencor, de odio, de falta de fe, de lo que tú quieras. Seguramente que el Espíritu Santo se va de tu vida o de mi vida. ¿Qué dice ahí en 1 de Samuel 16, verso 13? Es triste pensar que a veces el cristiano dejó de avanzar, dejó de amar, dejó de perdonar, dejó de buscar de Dios, dejó de congregarse, dejó de buscar, dejó de ayudar, dejó de hacer tantas cosas para Dios que hacía antes. Y la consecuencia es esta. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Se da cuenta? Lo que pasó aquí, ese espíritu que vino sobre su vida, en una ocasión, en un tiempo, se apartó de Saúl. Ya no más vino a estar sobre su vida, ya no más vino a estar sobre su corazón, se apartó de él. Y de parte de Jehová vino un espíritu malo a atormentar a quién, a Saúl. ¿Y todo por qué? Porque se apartó, porque renegó, porque se apartó de Dios, porque no quiso hacer lo que Dios le estaba mandando a través de Samuel. Ahí están las consecuencias, que se apartó de su vida el Espíritu Santo. Y un espíritu malo
de parte de Dios atormentaba a Saúl. Qué triste pensar que así como Dios te mandó la bendición, te mandó la ayuda, te mandó el socorro, te mandó la protección, ahora ese Dios poderoso nos manda algo de parte de Él porque nos hemos apartado. ¿Qué sigue más adelante? El verso 16, pastor. Del 15 al 17. En 1 Samuel 16, 15 al 17. Gloria sea al Señor, aleluya. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a los criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. ¿Se da cuenta qué angustia para el rey Saúl? Teniendo toda la gloria, todo el reconocimiento, todo el poder, todo lo que Dios le ha dado, pero en un momento se apartó el Espíritu de Dios y vino a atormentar al Saúl de parte de Dios un espíritu malo. Miedo sin descansar, sin tener regocijo en su vida, aunque todavía era el rey, pero no tenía nada de paz en su corazón. Quizás eres cristiano, quizás eres salvo, pero no tienes el gozo de Dios para salir a buscar su presencia, para venir a buscar de su bendición, de su ayuda. Todo eso acontece cuando se aparta de tu vida el Espíritu Santo. Se apartó de él, se quedó solo y un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba. Pero alguien sabe, alguien conoce tu vida, alguien sabe qué hacías en tu vida como cristiano cuando conociste a Dios. Alguien sabe, y aquí los que están con el rey Saúl saben qué está pasando en su vida. Usted sabe. Con aquel cristiano, aquella cristiana que tiene miedo, que está desolada, que está preocupada, pero no avanza en la vida cristiana por el miedo. Y dice Jehová, un espíritu malo vino y lo atormentaba. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida para poder avanzar. ¿Qué dice ahí mismo? En 1 Samuel 16, verso 15. Mire, es algo irónico que aquí llega y después se van a alguien más. ¿Qué dice el verso 13? Samuel 16, verso 13, 1 Samuel. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. ¿Y qué dice el 14? El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Qué triste, ¿verdad? Que nace un rey, nace un ungido de Dios llamado David, pero al siguiente momento se va un rey perdiendo la unción de Dios y todo porque desobedeció, se puso en rebeldía contra Dios. Dice la palabra, me pesa haber puesto a Saúl por rey, me pesa porque se ha vuelto en contra mía. Cuando dejamos los principios de la palabra de Dios, Dios te mira como un enemigo. Dios nos mira como enemigos cuando estamos en contra de su palabra. Mire, léalo. En el verso 35, pastor, si lo puede leer, el 15:35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Se da cuenta? Jehová se arrepintió.
Jehová se arrepintió de haberlo ungido como rey, de haberlo presentado como príncipe, de haberlo usado para grandes victorias. Y dirás, ¿por qué no puedo llorar en su presencia de Dios? ¿Por qué no siento a Dios? ¿Por qué no tengo esa fe? ¿Por qué no tengo ese compromiso con Dios? ¿Por qué no tengo esa valentía para avanzar un paso más cerca de la cruz de Cristo Jesús? ¿Por qué no tengo ese fuego como al principio? ¿Por qué será? Porque el pecado que dice en Hebreos 11, capítulo 13, verso 1, el pecado asedia, el pecado pesa. Acorramos con paciencia la carrera, anhelemos la presencia de Dios en nuestra vida para poder avanzar. Amén. Necesitamos la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero mire, lea ahí en 1 Samuel 15, verso 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Se da cuenta que estamos en un problema? ¿Se da cuenta que estamos en un problema cuando no cumplimos la palabra? Me pesa haberlo puesto por rey porque no ha cumplido mi palabra. Que Dios nos ha mandado cuando fuimos salvos. Que Dios nos dijo cuando fuimos salvos. ¿Qué había en tu corazón cuando fuiste salva, hija de Dios o hijo de Dios? ¿Qué había en tu corazón? ¿Qué estará pensando Dios de tu vida? ¿Qué estará pensando Dios de mi vida? ¿Qué pensará Dios? ¿Qué le dije a ese varón? ¿Qué le dice a esta mujer hablando Dios? Y no lo ha hecho. ¿Por qué no hay gozo? ¿Por qué no hay alegría? ¿Por qué no hay compromiso? ¿Por qué no hay fe en el corazón? Solamente el cristiano y la cristiana sabe qué hay en su corazón. Yo no puedo ver el corazón. Solamente puedo compartir la palabra de Dios. Le pesa a Dios haberlo puesto. Aquí Dios llama al rey David y lo unge. En el verso que sigue, se aparta Dios de un varón, de un rey. Siempre Dios hace algo similar. Si tú no quieres la presencia de Dios, se va de nuestra vida. El problema es que no nos damos cuenta. ¿Cuándo se fue el Espíritu Santo? ¿Cuándo se fue ese gozo? ¿Cuándo se fue esa experiencia? ¿Cuándo se fue ese compromiso? ¿Cuándo se fue esta pasión por Cristo? ¿Cuándo se fue esta pasión por servir a los demás? ¿Cuándo? Por eso dice el mensaje: no pierdas la unción de su presencia en tu vida. El mensaje es: no pierdas la unción de su presencia en su vida. Es un día maravilloso, domingo, para anhelar, para buscar su presencia. Y mire, como cristianos tenemos que hacer algo. Veamos qué dice la palabra del Señor en Éxodo 33, verso 7 y verso 8. Si tú tienes hambre de Dios, amén, tienes que hacer algo en tu vida. Sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. El 7 al 8. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. ¿Se da cuenta?
Cualquiera que buscaba a Jehová salía de su tienda a buscar su presencia, a buscar su llenura, su cobertura. Cualquiera que tenía hambre. Pero si aquella persona, varón o mujer, familia X, no tiene hambre, no va a salir de su casa. Pero si tenemos hambre de la presencia, cualquiera que buscase a Jehová tenía que salir a buscar de Dios, de su presencia. Dios sabe cuánto me duele mi espalda. Dios sabe del accidente que tuve el día viernes. Dios sabe que choqué casi de frente en mi carro, quedó completamente destruido. Pero más sin embargo, Dios fortalece cuando queremos cumplir la palabra de Dios. Dios es nuestra fortaleza. Aún en el dolor, el día de ayer sábado, Dios me ayudó para ir a predicar a la radio. Hay un compromiso, no con el hombre, es con Dios. Pero Dios es tu fortaleza. Cuando Dios tiene en tu vida un llamado, vas a avanzar. Cuando el pecado no pesa sobre tu vida, vas a avanzar. Cuando anhelas en tu vida el Espíritu Santo, vas a avanzar. Necesitamos esa unción. Cualquiera que buscase a Jehová, salga de su tienda, salga de su casa, salga de su apartamento, de su casita, de su cuarto, no importa donde tú vivas, salga y busque a Jehová. Pero si no tienes hambre de Dios, quédate donde estás. Si no tienes hambre en su presencia, quédate donde estás. Cuando miraron que Moisés estaba enfrente, la gente salía buscando de su presencia. ¿Qué dice el verso 10 y el 9 al 11, pastor? Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Se da cuenta? Cuando Moisés estaba ahí en la reunión, el pueblo salía a buscar de Dios. Y no solamente buscaban. Recordemos que anteriormente lo que hizo el pueblo, se quitó sus atavíos, quitó lo que le estorbaba. Y a veces las costumbres, a veces el pecado, a veces la duda, el rencor nos estorba venir a adorar a Dios. Nos estorba para que venga en tu vida la presencia de Dios. Nos estorba para que Dios mueva tu vida de una manera a otra manera. ¿Recuerda usted qué hizo el pueblo? Quitó los atavíos, estuvo de luto. ¿Por qué? Porque anhelaban la presencia de Dios en su vida. A veces queremos que Dios nos bendiga, como vivamos, lo que hagamos. Pero no, Dios te va a bendecir cuando empieza tu vida a hacer un cambio. Lea una vez, pastor, el verso 4 al 6 en Éxodo 33. Hay una preparación para que Dios bendiga tu vida. Oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti, te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Se da cuenta? No se puede adorar, no se puede servir, no se puede amar a Dios con costumbres, con atavíos. Y no me refiero a lo exterior, me refiero a una vida con tantos problemas. Tenemos que aprender a confiar en Dios aún en el dolor. Siempre toca mi vida, mi corazón, una palabra que la prediqué. Es fácil predicar, pero cuando tú vives lo que estás predicando es muy difícil. Yo prediqué la semana pasada, esto es lo que pasó, hablando de la enfermedad, hablando de que qué actitud tomamos ante las circunstancias de la vida. Y hablé sobre el profeta Eliseo.
que él estaba enfermo. Y vino el rey. Y el rey, en vez de traerle flores a Eliseo, le trajo problemas. Pero gloria a Dios que Eliseo tuvo el ánimo de bendecir al rey y a su pueblo. Y ahorita, con dolor en mi espalda, estoy compartiendo la palabra que Dios te puede bendecir, pero para eso tenemos que hacer algo. Tenemos que quitar lo que nos estorbe. ¿Para qué? Para que venga sobre tu vida el Espíritu Santo, para que venga en tu vida la presencia de Dios. ¿Qué hizo el pueblo, pastor, en el verso 10 que acabo de leer hace un momento? Viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Qué hizo el pueblo? Adorar a Dios. Adorar a Dios. Pero preparó su vida para adorar a Dios. Recordemos que se apartó el espíritu de quién. De Dios sobre quién. Sobre Saúl. Sobre Saúl. Y después de eso vino el espíritu malo a atormentarlo. Vean, pastora, por favor, lea por favor. En Jueces 16. Verso 20. A veces puede pasar algo en el cristiano. Jugar con las cosas de Dios. Al cabo, ¿qué pasa? Nadie sabe. Al cabo, ¿qué pasa? Nadie puede saber lo que está pasando en mi vida. Pero mire, Jueces 16, verso 20. Ya el 19 del 20. Y ella hizo de que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo, esta vez saldré y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Qué dice el verso 21? Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Qué triste pensar que él estaba jugando con Dios, jugando con el pecado, sin darse cuenta. Jugó con Dios, pero Dios le trajo el castigo a través de los filisteos. Pero lo más triste de todo, que dice la palabra, le sacaron los ojos. Le sacaron los ojos. Y perder los ojos, hermanos, amigos espirituales, la visión de Dios en tu corazón, el amor de Dios en tu corazón, perder la visión de Dios en tu corazón, estamos ciegos. No podemos avanzar. Tenemos que estar realmente atados a alguien más que nos ayude. En este caso, los filisteos llevaron a Sansón a un lugar. ¿Cuánto cristiano? ¿Cuánto cristiana? ¿Cuánta juventud está sin visión? Está en el mundo, pero no miran el amor de Dios. Pero no miran la misericordia de Dios. No miran el poder de Dios en su vida. ¿Por qué? Están ciegos espirituales. No alcanzan a ver el amor de Dios. No alcanzan a escuchar. Dios te ama. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere levantar. Dios te quiere ayudar. No alcanzan a escuchar el amor de Dios en sus vidas. Y menos mirar. Alguien viene a tu vida con la Biblia para decirte Dios te ama. Y tú no crees la palabra Dios te ama. ¿Cómo Dios me ama y tengo tantos problemas? Yo puedo decir lo mismo. ¿Cómo Dios me ama? No tengo carro. ¿Cómo Dios me ama? Estoy con dolor en mi espalda. ¿Cómo es que Dios me ama? Pero dice Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas, ¿a qué ayudan? Les ayudan para bien. Para bien, todas las cosas y todos aquellos los que han sido llamados. No llores por tu problema, no te aflijas, reconoce que Dios está contigo. Amén.
El día de ayer hablé con mi prima Leti Rivera. Cuando hablé con ella, me dice ella y mi prima Licha, creo que estaba teniendo Licha, y me dice, déjame orar por ti, me dice. Y oró por mí por teléfono. Oró por mí por teléfono, y gloria sea al Señor. Y lo digo con la mano en la Biblia. Cuando estaba orando, sentí un aleteo aquí en mi lado derecho, del cual yo abrí mis ojos porque pensé que era mi esposa, pero yo solo estaba en el cuarto. Sentí el aleteo aquí en mi lado derecho. Y gloria, yo sentí la bendición de Dios. Pero cuando estamos clamando, cuando tú pides oración y pides creyendo, algo en tu vida puede suceder. Amén. En este caso que estamos leyendo, aquí Sansón se apartó del Espíritu de Dios y se quedó ciego. No tuvo visión. ¿A dónde fue llevado? ¿Qué estaba haciendo? Era burla para todos él, porque estaba ciego. El hombre más fuerte estaba ciego. ¿Y todo por qué? Jugó con el pecado. Pero miremos la palabra en Hechos, capítulo 1, verso 14. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para poder vencer. Lea del 13 al 14, pastor. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Se dan cuenta? Todo este grupo, 120 personas, esperando la unción del Espíritu Santo. No salgas de Jerusalén, no vayas a Samaria, no vayas a ver a alguien más, no salgas de ese lugar hasta que seas investido del Espíritu Santo. ¿Y cuántos cristianos se salen antes de tiempo? Aparentemente a predicar. ¿Cómo vamos a predicar? Cuando Dios llamó a Saúl, en su principio, le dio la unción del Espíritu Santo. Cuando Dios llamó también a David, hizo lo mismo. Cuando Jesús empezó su ministerio, pasó lo mismo. Cuando Pablo, pasó lo mismo también. En cada siervo, en cada sierva, para empezar su ministerio, se ocupa el Espíritu Santo. Amén. Sin Él, nada podemos hacer. Es de pensar que quizás alguien quiso predicar, quiso evangelizar en sus fuerzas. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Todavía no se puede levantar. Y no de meses, no de días, años, sin poderse levantar. Porque pensaron, yo puedo ir a predicar. Si Jesús dice, no salgas de Jerusalén hasta que tenga la unción del Espíritu Santo. Están muchos cristianos. Está como Sansón, sin visión. No alcanzan a mirar que Dios les ama. Recuerden, Sansón está en un campo que no conoce, haciendo trabajo que no era un trabajo de animal, pero estaba haciendo el trabajo de moler un animal. Y todos los filisteos se estaban riendo de él. Era la burla, era el escarnio. Ese hombre poderoso, ese hombre fuerte, ahora es amarrado con cadenas. ¿Qué hace el enemigo? Amarra, quita tu visión para que no avances. ¿Qué dice Jeremías 29, del 11 al 14? Hemos mirado que están todas las mujeres buscando la unción del Espíritu Santo. Hombres y mujeres, 120. Tenemos que buscar esa presencia para que podamos avanzar. Porque Dios piensa bien de ti.
pero a veces que no sabemos qué piensa Dios de nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Se dan cuenta? Cuando no tenemos la presencia, cuando no buscamos de Dios, ¿dónde estamos, pastora? En esclavitud. En esclavitud. Toda persona que no anhela la presencia de Dios, toda persona que no se esfuerza por buscar de Dios, según dice aquí, cuando me busques de corazón, yo te voy a dar libertad. Si no le buscamos, según la palabra, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaré de todo corazón y yo te voy a libertar. ¿Cuántas personas que tú conoces, que yo conozco, está esclava? ¿Todo por qué? Porque no han querido salir de casa a ir a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, lo que tú pienses o lo que tú creas. ¿Sabe lo que Dios piensa de ti? Dios tiene pensamientos de bien. Dios tiene pensamientos de bien o de mal. Pero tenemos que hacer algo. Salir a buscar de Dios Todopoderoso. Tener que buscarlo de todo corazón. Busque Mateo 11, 28 al verso 30. El deseo, hermanos amigos, cuando uno sale, busca, el deseo, si tu vida estás cansado, cargado con tantos problemas, tu vida eliges a quién llevar. ¿Qué vas a querer en tu vida? ¿Los problemas o tener a un Cristo en tu vida? De poder, de amor y de misericordia. Esto dice la palabra de Mateo 11, 28. Que vengamos a Él todos los que estemos trabajosos y cargados, que Él nos hará descansar. Pero a veces la persona sigue y quiere seguir cargando sus problemas. Pero Cristo te invita hoy. Haz tu decisión. Toma esa decisión buena, perfecta, de seguir, de aceptar a Cristo en tu corazón para que lleves la carga. Si no, puedes llevar quizás los mismos problemas. ¿Qué es el pastor? 11. 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se dan cuenta? Ahora lea por favor en Éxodo 33. Del 14 al 16. Éxodo 33, verso 14 al 16. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Al 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Amén. Gloria a Dios. Moisés está en Éxodo, saliendo de Egipto, pero él quiere salir con la presencia de Dios. Estamos en este mundo. Anhelemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Anhelemos la llenura para poder avanzar. Miramos en unos momentos en Hechos 1, del 13 al 14, que estaban todas juntas, mujeres y hombres, buscando la llenura del Espíritu Santo. Pero gloria a Dios, que Dios cumple promesas.
para terminar aquí, en Hechos 2, verso 4 y versos al 6. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amén. Gloria a Dios. El deseo de Dios para nuestra vida es, recuerda el mensaje, no pierdas la unción de su presencia en tu vida. No pierdas la unción de su presencia en tu vida. Recuerde, Sansón la perdió, se quedó ciego. Saúl la perdió. ¿Y qué pasó? Un espíritu malo atormentaba de parte de Dios ¿a quién? A Saúl. ¿Todo por qué? Porque perdió la presencia, perdió el espíritu. Mucha gente caminará ciega en el mundo, que no quiere creer en el amor de Dios, pero Dios te ama. Si tienes vida, Dios te ama. Solamente dile, Señor, ayúdame para creer en tu palabra. Ore y busque esa llenura en su vida del Espíritu Santo. Esas lenguas en su vida, búscala para que Dios confirme la palabra en su corazón. Todos, varones y mujeres, jóvenes, ocupamos la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios, bendito Dios poderoso, gracias por tu palabra, Señor. No perdamos la unción de tu Espíritu, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor amado, aprendamos, Señor Santo, como dice tu palabra, Moisés expresando, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques. Señor amado, en este día estamos aquí, Señor. Ayúdanos a retener en nuestra vida la unción de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a retener en nuestra vida, Señor, tu bendición. Permite, Señor amado, que no nos movamos sin tu presencia, que no nos movamos sin que tú, Señor amado, apruebes, Señor amado, nuestras decisiones. Padre Santo, necesitamos de ti. Más que nunca, Señor, necesitamos esa llenura. Necesitamos ese aceite fresco de tu presencia, aceite fresco de tu unción, Padre Santo. Toca las vidas, toca los corazones de aquellos que todavía, Señor, no han recibido de tu Espíritu Santo. Y permite que empiecen a buscar, empiecen a pedir, porque tú, Señor, dices que tú como Padre bueno nos vas a dar el Espíritu Santo si te lo pedimos. Padre, aquellos que han tenido, Señor amado, la bendición de tu Espíritu, Señor, pero lo han contristado. Quizás, Señor amado, como Sansón por jugar con el pecado. Quizá como Saúl por creerse mejor a los demás. Pero, Señor amado, permite que se humillen, Señor. Porque tu palabra dice, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Permite que busquemos, Señor, esa nueva unción, que busquemos esa nueva bendición de parte tuya, Señor, que nos alejemos de todo aquello que estorba, que, Señor amado, nos despojemos de todo peso, Señor, que todo aquello que contrista tu Espíritu, Señor amado, nosotros fluyamos, porque, Señor amado, es mejor oír, Padre Santo, que ser quebrantado, es mejor oír que quedarse postrado, es mejor huir que ser atormentado por el espíritu maligno. Es mejor huir del pecado que ser ciego. Padre, ten misericordia de aquellos, Señor, que se han dejado sacar los ojos espirituales. De aquellos, Señor amado, que han dejado que un espíritu maligno venga y los atormente. Padre, en el nombre de Jesús, trae liberación. Trae libertad a esas vidas, Padre, porque tu palabra dice que tú viniste a libertar a los cautivos, aquellos que están cautivos por el diablo, porque tu poder es el mismo, Señor. Tu
Tu poder no ha cambiado, Padre Santo, precioso. Toca a los que están enfermos, Señor amado, y sánalos, porque tú tienes el poder para obrar, Señor, para sanar de la mollera a la planta de los pies, porque cuando tu Espíritu Santo se mueve, tú tocas, Señor, tú sanas, tú libertas, tú ministras, tú bendices. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.